Bendecidos con toda bendición, soy el pastor Leo Argañarás de la Iglesia de la Gracia, Jesús mi amor, desde la ciudad de Nueva York. Y este es el programa 7 minutos de gracia. Que tengas muy buenos días a donde llegamos con esta palabra. Esperamos ser de edificación para tu vida. Hoy vamos a hablar del propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Y vamos a leer en el libro de Efesios capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice de la siguiente manera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Cuando llegué a la palabra del Evangelio hace muchos años, en el año 1993, el pastor que nos estaba pastoreando nos invitó a leer un libro a la congregación que se llama La búsqueda del significado. Cuando uno no conoce a Dios, tiene preguntas. Después que conoce a Dios también tiene preguntas. ¿Por qué estoy en esta tierra? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es el propósito de haber nacido? Quizás te hiciste esa pregunta en algún momento o te la estás haciendo hoy día. El porqué de estar aquí. Y aquí el Señor, ahora ya estando bajo este nuevo pacto de la gracia, que tenemos la luz del verdadero evangelio, dice que Dios nos escogió para que fuésemos santos, separados del pecado. La palabra santos es separado del pecado y sin mancha delante de Él. Dios te escogió para bendecir tu vida con toda bendición. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por lo tanto, para que una persona pueda conocer el porqué de estar aquí en la tierra, su propósito, el cual es eterno desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía un propósito y hoy nosotros entramos en ese propósito que Dios trazó para que nosotros podamos vivir en esta tierra bendecidos con toda bendición. Claro que lo importante no es lo temporal, lo de acá, lo de este tiempo, pero al entender el propósito de Dios por el cual Dios nos creó, entonces podemos vivir en esta tierra bien. De ninguna manera yo enseño a la gente que deje todo lo que está haciendo, que nada sirve. No, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que trabajar arduamente. Todas esas cosas están. Pero la pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual Dios te dio su gracia? Por el cual Dios te justificó, por el cual Dios dice que estás bendecido con toda bendición. ¿Será solamente para que pasemos un buen rato en esta tierra o hay algo más que nosotros tenemos que vivir? En el libro de Romanos capítulo 6, versículo 18, dice el apóstol Pablo, otra vez hablando a los romanos, le dice: y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Muy bien, la pregunta sería: ¿para qué Dios nos libertó del pecado? ¿Para qué Dios nos escogió? Para que fuésemos santos, separados y sin mancha. ¿Cuál es el propósito? Y aquí está dando la respuesta, porque dice, ahora ya están libres del pecado. Si lees toda la carta de Romanos vas a entender que fuimos crucificados juntamente con Él, morimos con Él en la cruz, fuimos sepultados juntamente con Él, y dice que también resucitamos juntamente con Él, y en el libro de Efesios 2 dice que ascendimos juntamente con Él. Ahora, eres justo, estás limpio, estás sin mancha, y ahí encontrás el porqué, esa búsqueda del significado que leí este libro en el año 93. Entonces, hoy, cuando alguien entiende que está aquí en esta tierra para vivir, para el propósito, no tu propósito, sino para el propósito de Dios. Viste que Romanos 8:28 dice que para los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito de Él.
no a nuestro propósito. Cuando alguien se alinea, podés ser doctor, ingeniero, podés ser abogado, podés limpiar baños, podés limpiar casas, podés trabajar como albañil, pintor, carpintero, taxista, camionero, no sé, vos ponele, atendés en una cafetería, atendés en un bar, no sé, hay cantidad de empleo, no podemos nombrarlo a todos, pero sea cual fuere, policía, bombero, doctor, enfermera, lo que tú eres, está bien. Yo siempre digo a la gente, prepárense, hay que estudiar, hay que prepararse para tener buenos empleos, por supuesto, pero es el propósito ese de pasarla bien aquí. Pablo siempre decía que todo lo que está aquí en esta tierra es temporal, pero cuando hablamos de Cristo, hablamos de Dios, hablamos del Evangelio, hablamos de lo eterno, de lo que no tiene fin, de lo que es para siempre. Y cuando alguien, when somebody, entra en ese propósito de Dios, en ese plan eterno, en ese propósito eterno que Dios trazó, que Dios ya nos llamó, dice, antes de vos haber nacido, ya Dios te separó para que fueses limpio y sin mancha y te bendijo en Cristo Jesús para que vivas en esta tierra bendecido con toda bendición. Ahora, cuando alguien no está viviendo en el propósito de Dios, es el asunto. Por eso cuando él estaba con sus discípulos en una ocasión, le dijo, ¿por qué se preocupan tanto? ¿Por qué se afanan por comer, por vestirse? No le estaba diciendo que sean unos vagos. Le estaba diciendo, no, ustedes lo primero que tienen que hacer. Y hoy día Dios no dice, no es lo primero. Ahora Dios tiene que ser tu vida. Y si usted entiende que el reino de Dios entró en tu vida, que tienes el reino de Dios y tienes su justicia, porque eres siervo de la justicia. Estás aquí para servir. A algunos no les gusta escuchar esta palabra. Sí, somos hijos, somos hijas de Dios, pero Dios te puso para servir. Si no estás sirviendo a Dios, entonces te perdés de vivir en el propósito eterno que Dios ha trazado para tu vida. Así que esa es la salida para todos los problemas de la vida en Cristo Jesús. Abraza esta palabra. Estos son los 7 minutos y nos estamos escuchando en el próximo programa. Chao.